personas físicas con actividad empresarial. Juntos por Teapa. Telereportaje. El doctor Miguel Carbonell Sánchez es abogado constitucionalista, es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido a Telereportaje. Emanuel, qué gusto igualmente saludarlo, un saludo para usted y para todos sus auditores. Muchas gracias, doctor. Oiga, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha lanzado en Tabasco el programa Una Jueza, un juez en tu vida. ¿Nos podría abundar sobre este programa? Sí, con mucho gusto. Es un programa de la Presidencia de la Suprema Corte que intenta acercar la justicia federal a las organizaciones sociales. Vamos a estar recorriendo todo el país. Aquí en Villahermosa pues es la novena sede, es la novena entidad federativa y la idea es explicar qué hace el Poder Judicial de la Federación, cuáles son sus sentencias más emblemáticas, cómo está trabajando para la garantía y tutela de los derechos humanos de todas las personas y pues hacer un ejercicio en definitiva, Emanuel, de rendición de cuentas social, de estar cerca, repito, de la gente y escuchar también a la gente, lo que las organizaciones tienen que decirnos y señalarnos en qué debemos de mejorar. Ese es el propósito del programa, precisamente. En la mesa, doctor, en la mesa hay una serie de señalamientos al Poder Judicial. Es un tema de percepción y por eso el Poder Judicial quiere explicar al respecto. Bueno, yo creo que siempre cuando en cuenta se explica a la sociedad, se da la cara a las organizaciones, pues vendrán puntos de vista, algunos críticos, algunos menos críticos, pero pues forma parte del ejercicio de la tarea de impartir justicia. A veces cuando se resuelven los juicios, pues una parte queda más contenta, otra parte queda menos contenta, pero creemos que explicando las cosas y viendo cuáles fueron las argumentaciones, etcétera, pues se hace una tarea de construcción de confianza, sobre todo, que la gente confíe en el Poder Judicial Federal, que se acerque, que promueva demandas de amparo para salvaguardar sus derechos. Nos parece que es una tarea muy, muy importante de construcción de ciudadanía también. Estoy platicando con el doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista. Muchas veces, doctor, se culpa a los jueces cuando da una sentencia o se deja en libertad algún acusado y la gente no lo entiende. Dice, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el criterio de los jueces? Sí, ese señalamiento es muy importante, Manuel. Le aprecio mucho que se lo formule porque realmente, por ejemplo, en esta materia que usted plantea, la materia penal, pues la resolución de los jueces depende mucho de cómo se integren las carpetas de investigación, de cómo se investiguen los hechos, de cuáles son las pruebas que pueden llegar a conocimiento de un juez, del estudio de la escena mismo donde sucede un delito, de que se recaben adecuadamente los indicios. Es decir, hay una serie de variables que dependen de las fiscalías, dependen de las procuradurías. Si ese trabajo de investigación previa no se hace bien, pues ya cuando llega a conocimiento de un juez en materia penal, pues a veces se dan estas resoluciones en el sentido de ordenar la libertad, porque pues no se puede privar de la libertad a una persona sin prueba. Entonces ahí viene la cuestión de la corresponsabilidad institucional y que cada parte haga el trabajo que le corresponde, Emanuel. Entonces, doctor, esto es un tema principalmente de fiscalía. ¿Ahí pudiera estar el origen de la falla en los casos que tanto se cuestionan? Por una parte, fiscalía también es una tarea importante la del llamado primer respondiente, que suele ser la policía, que es la que llega en un primer momento al lugar de los hechos, quien asegura la escena de los hechos, impidiendo el tránsito de personas, el desvanecimiento de indicios, de pruebas, etcétera. Entonces, en ese primer tramo de la investigación, pues se cometen errores fundamentales, garrafales, a veces incluso, lo hemos visto en muchas investigaciones, y sí es importante cómo atiende a la escena de los hechos un primer respondiente, cómo llega después fiscalía,
cómo se recaban los indicios, se entrevista a los testigos y se reúne el material probatorio para, en definitiva, poder hacer un buen trabajo ya en el proceso judicial, ya cuando el caso llega ante un juzgador, efectivamente. Doctor Carbonell, ¿tendrá que ver todo esto con el nuevo sistema de justicia penal del que se ha hablado mucho, del que le han invertido tantos recursos, que no termina de cuajar, que no termina de realizarse correctamente, que todos los que deben de intervenir no tienen claridad en el proceso? ¿Está funcionando este nuevo sistema de justicia penal? Pues esa es una gran pregunta que recorre el país, recorre muchas inquietudes de millones de víctimas. El INEGI cifra aproximadamente en 21 millones de personas que fueron víctimas de la delincuencia para el último año en el que hay estadísticas, que es 2020. Entonces, pues esa es una gran pregunta. Yo creo que con los niveles de impunidad que tenemos, con los niveles de victimización que tenemos, no podemos echar las campanas al vuelo, no podemos decir que el sistema esté funcionando correctamente. Le doy un dato, es un dato de INEGI, pero creo que lo explica con suficiencia. La delincuencia en México le cuesta a la sociedad 277 mil millones de pesos. Esto equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto. Es un costo impresionante. Y repito, es una cifra del INEGI, es una cifra estimativa, pero oficial. Y entonces, en esa tesitura, con el gravísimo daño que la delincuencia le causa a la sociedad mexicana, pues no podemos sentirnos satisfechos con el nuevo sistema. No podemos decir que ya esté funcionando. Ya llevamos 14 años de la implementación del sistema, desde la famosa reforma de 2008, y todavía hay demasiado trabajo por hacer. La impunidad, de nuevo dato del INEGI, es del 98% en el país. Es algo verdaderamente inaceptable, y en delitos tan graves como feminicidio, como desaparición forzada de personas, como por ejemplo todo tipo de robo en transporte público, en la vía pública, etcétera. Pues esa impunidad lastima a muchas familias mexicanas, Emanuel. Es impunidad, pero además quienes tienen que ver con todo esto de la impartición de justicia, pudiéramos decir, pues están reprobados por los resultados. Sí, no, absolutamente reprobados. No podemos ponerle calificación aprobatoria cuando los datos son tan tremendos, ¿verdad? Pues ahí, evidentemente, las instituciones tienen que mejorar mucho, tienen que profesionalizarse, tienen que también contar con más medios, ciertamente. Necesitamos un apoyo institucional muy fuerte y muy decidido, pero ninguno de los involucrados merece calificación aprobatoria, desde luego. Doctor Carbonell, ¿fue un error emigrar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Pues es que veníamos de un sistema que tampoco funcionaba. O sea, la reforma de 2008, que culmina con la expedición del Código de Procedimientos Penales de 2014, era inevitable, era impostergable. Lo que pasa es que esa reforma pues tenía un conjunto de expectativas. Se pensaba pues que iba realmente a mejorar las cuestiones tanto de investigación de delitos, de impartición de justicia en materia penal, e incluso por ahí había algunos elementos para mejorar la ejecución de las penas, porque los reclusorios, Emanuel, las cárceles están también en una situación dramática en el país. Hay, según la CNDH, la mitad de los reclusorios del país hay autogobierno. Las autoridades no pueden imponer el orden al interior. Entonces, pues era impostergable la reforma, pero ciertamente no ha estado a la altura el resultado de las expectativas que se generaron en su momento. Y entonces, doctor Carbonell, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos del Poder Judicial cuando pues hay impunidad, cuando prevalece la impunidad, cuando el cambio de sistema no ha funcionado? Pues yo creo que hay que ir examinando la responsabilidad de cada uno de los actores que participan en el sistema de justicia penal. Hay que también identificar una fuente, una raíz de esta impunidad a la que usted se refiere, Manuel, que es la falta de cultura de las denuncias. El INEGI dice que en el 93% de los delitos que efectivamente se cometen en México no hay denuncia ciudadana. La gente
pues piensa que es una pérdida de tiempo, piensa que si acude con una autoridad ministerial a lo mejor le van a pedir dinero, en fin, la gente no confía en las fiscalías de los ministerios públicos y por tanto no se acerca a denunciar, pero ese 93% de tasa de no denuncia que refiere el INEGI, pues es la raíz, es definitivamente la semilla de este fenómeno tan grande de la impunidad en el país. Ahí también tenemos que trabajar mucho. Después de 14 años de este nuevo sistema, ¿cuánto tiempo más, doctor Carbonell? Pues todavía se ve lejana la situación en donde uno diga ya alcanzamos un resultado óptimo, porque también es cierto, y esto hay que decirlo con todas sus letras, que la incidencia delictiva en México es muy alta, Emanuel. O sea, hay muchísima gente en México que se despierta viendo qué va a robar o qué delito va a cometer, etcétera. El INEGI dice que en 1 de cada 3 hogares de la República Mexicana hay al menos una víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses. Es decir, es una cifra, como yo recordaba, este dato de más de 21 millones de personas que son víctimas año tras año de la delincuencia. Terrible, eso nos habla de una sociedad en descomposición, de una sociedad que no tiene salidas profesionales, educativas, espacios deportivos, actividades lúdicas, y que se dedica pues a la comisión de delitos en un número no menor de personas. Entonces creo yo que también ahí tenemos mucho por revisar y por hacer desde la óptica global de la sociedad, no solamente en relación al sistema penal, por supuesto. Y hablando de la percepción, justamente, doctor, se ha acusado, diría yo, sistemáticamente a ministerios públicos, a jueces y a fiscales de complicidad. ¿Se da esta figura de complicidad entre estos entes? No, yo creo que habría que ver casos concretos. Hay fenómenos, no lo podemos negar, esto es obvio, cualquiera lo sabe, hay fenómenos de corrupción, hay fenómenos en donde el crimen organizado tiene pues amenazadas a las autoridades y se limitan a hacer muy poco trabajo porque pues corre peligro sus vidas, etcétera. Pero a nivel sistémico, digamos estructural, no me atrevería yo a hablar de complicidad, pero habría que ver casos concretos y situaciones particulares, porque también el país es muy diferente. No es lo mismo la situación en Tamaulipas que en Campeche, no es lo mismo impartir justicia en Tijuana que en Cancún, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ver cada caso concreto. Se ha puesto especial énfasis en el tema de la corrupción y la acusación de que quien tiene dinero queda en libertad aunque sea culpable. Bueno, es que, por ejemplo, en el tema del dinero, ciertamente a veces en la justicia penal sirve mucho tener buenos abogados, buenos representantes, que construyan bien la argumentación jurídica, que trabajen con mucha energía en los casos, etcétera. Y a veces la defensa pública, la defensa de oficio, pues no tiene tantos medios. Y eso genera un fenómeno de punibilidad de la pobreza. Las personas, Emanuel, mayormente que están en las cárceles mexicanas, son personas en situación de pobreza, personas que no tuvieron a veces una representación adecuada, que no tuvieron pues buenos abogados, buenas abogadas que los defendieran, y terminan con penas de prisión muy altas. Entonces también necesitamos mejorar esa parte de la defensa adecuada, la defensa profesional para quienes son acusados de haber cometido un delito. Sigo platicando con el doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista. Ahora le pregunto, doctor, ¿el Poder Ejecutivo tiene injerencia en el Poder Judicial? En el Poder Judicial de la Federación no, eso está demostrado, se ha venido fortaleciendo de manera muy importante la autonomía, la independencia de nuestros jueces, magistrados, ministros a nivel del Poder Judicial Federal. Y a nivel de las entidades federativas, pues también, como le decía antes, la República es muy grande, hay diferentes situaciones, pero sí necesitamos fortalecer la independencia judicial local. A veces nos comentan los jueces en las entidades federativas que no tienen presupuesto o que les limitan, que no pueden contratar más personal de apoyo. Bueno, hay veces, Emanuel, que llegan al punto de que no tienen ni siquiera papel para imprimir las sentencias, ¿verdad? Tienen sueldos muy bajos en algunas entidades federativas y eso propicia otro tipo de
tentaciones, pues como todos podemos imaginar. Entonces sí es necesario a nivel local, diría yo, todavía trabajar en la independencia y la autonomía de los juzgadores. Y esas tentaciones llegan a Palacio Nacional, pretende el Ejecutivo controlar al Poder Judicial. No hay constancia de eso. El señor presidente pues opina, da sus puntos de vista en temas que tienen que ver con el desempeño de los juzgadores, como en tantísimos otros temas que cada mañana escuchamos, pero en general observo pues una actitud de responsabilidad institucional y de que pues los asuntos corresponden a la competencia de distintos órganos como es natural en un sistema de división de poderes. Entonces no veo yo una injerencia así directa, un intento de toma de la autonomía del Poder Judicial Federal en este caso. Existe plena libertad en la Suprema Corte y lo pongo sobre la mesa porque escuchamos a distintos actores hacer acusaciones de todo tipo, doctor. Sí, no, sin duda, pues ahí están en la opinión pública, todos lo hemos visto, pero pues yo a las pruebas me remito. Las sentencias de la Suprema Corte a veces coinciden con algo que defiende el Poder Ejecutivo Federal, a veces radicalmente difieren. Ayer, por ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad de un plan de regulación de telefonía celular. Vimos la sentencia recientemente de energía eléctrica en un sentido diverso. Hay pluralidad entre los integrantes de la Corte, algunos son de una cierta corriente, otros de otra, pero pues son las discusiones jurídicas. Y otra cosa muy importante, Manuel, es que la Corte discute en público. Las sesiones son públicas, los votos, las posiciones de cada integrante de la Corte están a la vista de la sociedad mexicana, a la vista de cualquier comunicador, por supuesto, de cualquier medio, de cualquier interesado. Y eso también abona, creo yo, en la confianza y fortalece la autonomía e independencia de la Suprema Corte. ¿No es un poder judicial sometido al presidente? Pues insisto, para que nos demos una idea, la Suprema Corte dicta aproximadamente 5,000 sentencias cada año. Es un ritmo de trabajo muy intenso y en el 99.9% de ellas, de esas que no llegan, que no trascienden a la opinión pública, pues se nota y se observa una independencia y una autonomía muy grande. Y en las otras que tienen un contenido político, que tienen un contenido mediático incluso, como algunas de las que hemos visto recientemente, bueno, pues se da la discusión. A veces son votaciones muy divididas, pero siempre con fundamento en el orden constitucional, creo yo, como debe de ser. Las 8 de la mañana con 6 minutos, abogado. Se ha cuestionado mucho cómo llegan los ministros a la Corte, que tienen coincidencias con partidos. De hecho, son los propios partidos quienes van proponiendo a los ministros, hacen toda una tarea de acuerdo al presidente en turno. ¿Esto hace que se polarice al interior de la Corte? Bueno, se ha cuestionado mucho efectivamente este método, pero en realidad la situación en México pues corresponde con el derecho comparado, es decir, en otros países la forma de nombrar a quienes integran los tribunales constitucionales es más o menos parecida, porque no podemos pensar en demasiadas opciones. Finalmente aquí el presidente propone una terna y el Senado pues tiene que aprobar al perfil dentro de esta terna que estime que cumple mejor los requisitos. Pero es más o menos un procedimiento parecido al que existe en la mayor parte de países democráticos del hemisferio occidental. Sucede lo mismo en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. No estamos fuera de la regla. Lo que hay que procurar, y ahí sí, Emanuel, ustedes como medios nos pueden ayudar mucho, es pues que lleguen perfiles sólidos, perfiles que le conozcan al tema jurídico, que dominen la argumentación jurídica para que hagan un buen trabajo, pero siempre necesariamente en alguna medida pues va a estar la intervención de los poderes políticos. Eso no me imagino cómo se puede evitar. No es fácil dar con una fórmula para evitar eso. Doctor Carbonell, le agradezco estos minutos. Igualmente, Manuel, muy buen día para usted y para todo su auditorio.
Muchas gracias. Es el doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Vamos a la pausa para regresar con más en esta edición de miércoles de Telereportaje. No te dejes engañar. Multimín